Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando un hombre, una mujer, es justo, en su momento sus adversarios se encontrarán en una situación donde van a tener que hacer cambios en su vida, cambios en el trato con aquella persona, por razones de que se mirarán despojados de su inteligencia humana por la justicia y la rectitud en la que procede la persona que tienen enfrente. Pero esto no es de humanos. Esto es algo que Dios hace cuando Dios se involucra en los asuntos. El deber de aquel creyente, de la persona de fe, ha de ser siempre seguir lo que Dios enseña, lo que Dios dice y lo que Dios ordena. Sus principios, sus mandamientos, sus promesas, pero también sus responsabilidades. Jacob había expresado delante de Labán todas y cada una de las situaciones que había vivido con él. A lo que Labán calladamente escuchó, porque no tenía argumentos para, contradecir lo que estaba escuchando de Jacob. Y la verdad, delante de Dios, Labán sabía que había sido injusto. Y ahora se encontraba en esta encrucijada de su vida. ¿Cómo actuaría? ¿Qué iba a hacer Labán? ¿Cómo iba a responder a todo aquel argumento que presentaba Jacob? Porque era un argumento verdadero, un argumento de justicia, un argumento que detenía cualquier situación mala o equivocada o injusta que viniera de Labán. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la Biblia en Génesis capítulo 31, en su parte final de este viaje que está haciendo Jacob, alejándose de las tierras de Labán. Mas, sin embargo, Labán le dio alcance y ahora, encontrándose enfrente de un hombre, Jacob, que le dice toda la verdad, le declara todas sus injusticias, Labán va a querer aparecer delante de su familia como una persona diferente. Y es la última vez que vamos a escuchar de Labán, porque Labán va a ser parte de la historia, pero no parte de la promesa de Dios, no parte de la descendencia de Dios. Solamente sería el suegro, pero sería una persona que la Biblia lo dejaría en la historia. Continuamos entonces en el versículo 43, porque después de escuchar el argumento verdadero que Jacob había dicho, esta fue la respuesta de Labán cuando se encontró en aquella situación que no tenía argumentos. Respondió Labán, dice el versículo 43,
del capítulo 31 de Génesis, leyendo en la versión Reina Valera. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Escuchemos. Como que quiso él sobreponerse a aquel argumento en algún momento y decirle a Jacob: todo lo que tienes es porque lo tomaste de mí. Tú y yo, que hemos estudiado la historia, sabemos que no es así. Sí es verdad que Jacob tenía a sus hijas por esposas. Sí es verdad que Jacob, de alguna manera, se había enriquecido trabajando con él, pero no había sido ni bendecido ni enriquecido por Labán, porque Labán solamente injusticias había hecho en contra de Jacob. Así es que notamos esto, porque esto se presenta como una defensa, mas Labán sabe que está perdido, que no tiene argumentos. Esto fue como una expresión que salía en su ultimátum por decir, pues, Jacob, lo que tú tienes realmente antes lo tenía yo. Así es que Jacob iba a poner todo oído a ver qué es lo que iba a hacer Labán después de haber expresado todo lo que él sentía, lo que él había sufrido y sus aflicciones, se las había expresado a Labán. Así es que en la segunda parte del versículo 43, Labán tiene un razonamiento humano y dice: ¿y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas? ¿Qué puedo hacer yo a estas mis hijas? O a sus hijos que ellas han dado a luz. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta, porque él sabe que es la última vez que quizás los verá en su vida. La última oportunidad de poder hacer algo bueno, de poder dejar una imagen en aquellos nietos, en aquellas hijas, de un hombre un poco diferente, un poco sensato, un poco justo por lo menos. Así es que iba a actuar de una forma diferente, como tratando de levantar su imagen delante de su familia. Y mientras hace eso, realmente está sucediendo algo que él mismo hace. Sigamos adelante entonces. En el versículo 44, Labán hace una invitación a Jacob que nos da mucho conocimiento y aprendemos mucho de esto, porque aquí Jacob está solo escuchando a ver cómo iba a proceder Labán. Así es que está hablando Labán, y dice en el versículo 44, ven pues ahora, llegamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Miren cómo se presenta Labán como una persona que quiere hacer un pacto ahora con Jacob. Antes había hablado de tretas, de negociaciones, había torcido todo, había sido injusto, no tenía misericordia, había gastado lo de sus hijas, pero ahora quiere hacer un pacto. ¿Para qué necesita un pacto una persona de la clase de Labán? Pero aquí
Recuerden, Jacob está escuchando con atención. Y miremos lo que se desarrolla en este pacto. Porque los pactos que hacen los hijos de Dios, los pactos que hace Abraham, los que hizo Isaac y los que en el futuro van a ser los hijos de Dios, los hijos de fe, Jacob y los patriarcas, son diferentes que este pacto de Labán. ¿Por qué diferentes? Porque Labán aquí parece querer limpiar su imagen. Parece que aparenta ser la persona sensata y buena que él quiere dejar como una imagen a su familia. Porque él es el que hace la invitación a hacer un pacto, mientras que Jacob escucha a ver qué dice su suegro. Cuando Jacob fue invitado a hacer ese pacto, en el versículo 45 dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí va a hablar algo importante desde el momento en que se pronuncia la palabra pacto. Y recuerden aquella palabra que dice una alianza, un trato entre seres humanos. No era este pacto como el pacto de Dios que se hizo anteriormente, se lo repito, de cortar carne y caminar entre las piezas de carne mientras se dialoga sobre el pacto. Eso es realmente una alianza, un trato. Aunque Labán va a tratar de involucrar a Dios y lo va a pronunciar, pero quiero que notemos de qué manera lo hace. Así es que repite el 45, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Versículo 46. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Ya que iba a ser algo tan importante, pues un majano es una pila de piedras que podría estar como acomodadas en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque podían hasta comer, sentarse a comer en ellas. Pues estaban en el campo, al aire libre o en el monte Galaad y pues hicieron una especie de pila. Algunos creen que alguna pequeña cerca, pero amontonaron piedras y se sentaron a comer mientras que se dialogaba sobre este pacto. Pero el único que va a hablar es Labán. Y va a quedar como si fuera un hombre súper inteligente, pero tú y yo vamos a leer con cuidado y vamos a mirar lo que dice. Versículo 47. Y lo llamó Labán, aquel majano, aquel montón de piedras, aquel, digamos, señal que se hizo, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. ¿Por qué? Porque Labán habló en arameo y Jacob habló en hebreo. Pero las dos palabras, las dos frases, Jegar Saaduta y Galaad, significa exactamente lo mismo. Una en arameo y el otro en hebreo, y significa el majano del testimonio. O sea, el lugar donde ellos van a hacer la alianza, el pacto. Y repito, aquí el que va a hablar es Labán. Entonces, versículo 48. Porque Labán dijo, ¿quién? Labán dijo, este majano, o este montón de piedras,
es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad, que es el majano del testimonio. Y Mizpa, aquí está hablando Labán. Versículo 49 dice, y Mizpa. ¿Por qué? Porque mismo Labán dice Mizpa por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Observen, son palabras de Labán. Aquí este texto nos da el entendimiento de que este hombre conocía de Dios. ¿Por qué? Porque venía de una descendencia que conocía y sabía de Dios desde los tiempos de Taré, padre de Abraham y Nacor y Harán. Y recuerden, Nacor tuvo su hijo Betuel y Labán era hijo de Betuel. Este hombre se había hecho idólatra por decisión de él, pero conocía de Dios. Y este texto nos indica que así era, que sí conocía de Dios, pero que se había hecho idólatra, y ahora en este pacto habla de Jehová, de Dios, con Jacob. Mas sin embargo, sigamos adelante y miremos de qué manera lo hace. Cuando dice Mizpa, eso significa que sea Jehová quien se pare como un atalaya y que observe que aquel pacto se cumpla. El asunto está en que todos los tratos que él ha hecho, Labán ha hecho con Jacob, Jacob siempre los ha cumplido. Él es el que nunca los ha cumplido. Por eso, aquí él lo que está haciendo es limpiar su imagen delante de su familia, de alguna manera. Ahora el que siempre ha sido injusto involucra a Dios, mientras que Jacob escucha. Versículo 50. Hablando Labán. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. 20 años conociendo a Jacob, sabiendo cómo ha tratado a sus hijas. Y ahora este hombre le está diciendo a Jacob que no hay nadie, pero que Dios está escuchando y que no aflija a sus hijas. No es meramente un hombre que quiere limpiar su imagen, cuando él ya sabe que por 20 años sus hijas han estado bien con su esposo Jacob, que aún han sobrepasado ciertos problemas que aún Labán había provocado al haber enviado a Lea a la recámara matrimonial cuando debió haber sido Raquel. ¿De qué habla este hombre? Está hablando con Jacob, que ama a su familia y que ha trabajado 20 años casi de gratis. Bueno, con excepción de los últimos 6, pero ¿cuántas cosas hizo por su familia? Ahora le dice a este hombre, cuidado y la afliges a mis hijas o tomas a otras mujeres, porque Dios ahora es de testigo en este pacto. Caray, de verdad que hay asuntos en la vida que nos enseñan mucho. ¿Cuántas de las veces nosotros los seres humanos hacemos algunas cosas por tratar de limpiar nuestra imagen? Versículo 51. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano. Recuerden el majano del testimonio, el montón de piedras. Y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Observen, Labán había erigido, lo había levantado esa señal.
¿En serio? El versículo 45 dice, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron ahí sobre aquel majano. ¿Quién había tomado la iniciativa de hacer el montón de piedras? Jacob. Ahora Labán dice en el versículo 51, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Este hombre, de verdad que tenemos que observar lo que dice. Saber escuchar es algo que debemos todos de aprender a hacer. Y Jacob está escuchando con mucha atención. Escucha. Este es un comentario mío. Si yo hubiera estado ahí y lo escucho, yo le hubiera dicho a Labán, oye Labán, eres tremendo, tú eres difícil. Pero este hombre está tratando de limpiar su imagen, está tratando de quedar como la persona buena y correcta delante de su familia. Una familia que no volvería a ver. Increíblemente. Versículo 52. Labán sigue hablando. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Cuándo le había hecho mal Jacob a Labán? Mas, sin embargo, en toda su palabrería que él está utilizando, realmente aquí, el protegido es Jacob. Por razones obvias. Lo que andaba buscando Jacob, pues ya no ser afectado más por Labán. Dios le había dicho, vete a tu tierra de tu nacimiento. Aquí, en el mismo trato de todo lo que está hablando Labán, realmente le da lo que quiere a Jacob. Porque Jacob no lleva la intención de hacerle ningún mal. Pero en sus palabras, él mismo le está diciendo, ya no te voy a perseguir. Ese es el asunto del trato que solo Labán está hablando en este trato, en este pacto. Él solo dice, a Jehová pongo por testigo, que él atalaya en esto. Todo lo que está diciendo es solamente para tratar de limpiar su imagen, pero en toda su palabrería realmente ya está empezando a tener cuidado de que nunca él le va a poder causar mal a Jacob. Jacob no tiene problemas con que Labán le diga, no hagas mal contra mí. No tiene ninguna intención de hacerle mal. Solo quería llegar a donde él iba. Versículo 53. El Dios de Abraham. Está hablando Labán. Y observen que tiene conocimiento de quién es Dios verdadero. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, su abuelo, Nacor su abuelo, porque él sabía, vuelvo y repito, él se hizo idólatra porque él quiso. Voy a repetir el 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. ¿Por qué? Jacob de verdad juró por el Dios verdadero. Él ya no se está fijando si es verdad o no lo que dice Labán. Era suficiente con que él había dicho ya, no te voy a molestar, no me molestes tú a mí, no me hagas mal tú, Jacob, a mí, y yo no te voy a hacer mal a ti,
le dice Labán a Jacob. Y habla del Dios de sus padres, de Abraham y Nacor, que realmente era su abuelo Nacor. ¿Sabía Labán quién era Dios? Sí, pero aquí él nada más le dice el Dios de Nacor, no le dice que sea su Dios, porque él es un idólatra. Versículo 54. Entonces Jacob, aquí entra Jacob, nunca habló Jacob, solamente juró y dijo, no, yo no te voy a molestar. Y juró por el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac, que después sería conocido también el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos. Cuando se cumplió esto y miró Jacob que él ni había hablado en el pacto y que todo había sido, pues realmente se estaba diciendo lo que él quería, que lo dejaran en paz. Una vez que escuchó eso y juró, versículo 54 dice, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, lo cual sacrificó animales. ¿A quién lo sacrificó? La Biblia no dice. Nosotros creemos que a Dios en agradecimiento. Aunque la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque después de sacrificarlos, dice, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Después de haber escuchado a su suegro, dijo, todo lo que quería, tú lo has dicho, ya no me vas a molestar, perfecto. Yo nunca he tenido la intención de hacerte mal. Y haber escuchado que él sacrificó. Nosotros entendemos que a Dios, pero también comieron. Jacob los invitó a comer. Ok, mis hermanos, que sea así, coman, descansen, que sea lo que se ha dicho. Y entonces, miren dónde termina la historia de la persecución de Labán a Jacob. Versículo 55 y el último versículo del capítulo 31. Versículo 55 dice, y se levantó Labán de mañana. Y por fin, bueno, la palabra y por fin, la dije yo, no lo dice la Biblia. Y besó a sus hijos y sus hijas. Tanto tiempo que había tenido para besarlos y llenarlos de amor y de abrazos. Ahora eran los últimos besos. Porque en su entendimiento él ya había hecho lo correcto al final, finalmente. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo. Finalmente los bendijo. ¿Y qué más hizo? Y regresó y se volvió a su lugar, sin llevar nada, ni sus dioses. Solamente intentó limpiar su imagen para que aquella familia por lo menos tuviera un recuerdo de que él realmente finalmente intentó hacer algo bien. Aunque en ese pacto que él hizo, algunas cosas están un poco como muestra de que lo que intentaba él era limpiar su imagen después de haber escuchado todo el argumento que le dijo Jacob y que era verdadero. ¿Qué aprendemos exegéticamente
de estos últimos versículos que leímos del capítulo 31 de Génesis. Que una vez expresada la verdad, porque la verdad que es delante de Dios, justa y verdadera, nadie la puede negar. Podemos ser rebeldes a la verdad, pero dentro de nosotros sabemos la verdad. Cuando Labán la escuchó, quedó desarmado. Podría pelear, pero aún así él iba a estar equivocado, porque la verdad se había expresado con la fuerza, con el enojo, con el valor suficiente de Jacob. Y Labán se quedó sin argumentos. Lo único que podía hacer para limpiar un poco su imagen, y estoy hablando del mensaje exegético que dice la Biblia, es tomar otro ritmo de negociación y mostrar un poco de justicia. Entonces él es el que hace llamado a un pacto donde Jacob guarda silencio. Lo único que le interesa del pacto es que él esté en paz, que pueda seguir su camino. Y se hace un lugar especial para hacer el pacto. Y Jacob escucha con atención mientras Labán habla. Y Labán muestra que él sí sabe de Dios, pero que le encantó o decidió ser idólatra. Él sabe la historia, él conoce y se acuerda, porque se lo han contado del Dios de Abraham y el Dios de Nacor, su abuelo de él. Pero no es el Dios a quien él sirve. Pero él trata de limpiar su imagen y finalmente, después de hacer aquel trato, Jacob actúa y sacrifica y les da de comer para que descansen ahí todos juntos. Y en la mañana, finalmente Labán besa y bendice a su familia, lo que debía haber hecho siempre. Y es la última imagen que va a mostrar a su familia históricamente. ¿Qué aprendemos hermenéuticamente para transportar este principio a la actualidad? Mis amados hermanos, la verdad siempre ha de ser dicha tal y como Dios nos la enseña. Pero no nada más eso, sino también en los tratos que nosotros hacemos día con día. Hay algo que es cierto, siempre que se dice la verdad jamás te equivocas, porque solamente siempre hay una verdad. Se equivocan los que dicen mentiras, porque no se acuerdan de lo que dijeron. Si tú miras, Jacob dijo exactamente lo mismo que le dijo a sus esposas, a Raquel y a Lea, sus esposas, cuando les habló de lo que había acontecido. Les dijo lo mismo, porque no eran mentiras, era verdad. Y la verdad lo que hace es desarma a aquel que quiere atacar con mentiras y con injusticias. Así es que hemos de mantener la verdad y practicarla con justicia y con misericordia. Un principio es saber escuchar, como lo hizo Jacob, que es el trato que se quiere hacer con nosotros. Pero dentro de eso, buscar lo que nosotros realmente requerimos y necesitamos de parte de Dios. Si se nos da, las otras áreas no son tan importantes. ¿Por qué? Porque tenemos un dicho en estos tiempos, en algunas áreas entre los latinos, que dice, uno se echó solo la soga al cuello. Labán en el trato que hace, solito se echó la soga al cuello, pues a él nadie lo atacaba, el que atacaba era él. Entonces en su pacto, él fue el que dijo, ya no te voy a hacer nada. Labán complacido con eso. Y la gratitud que tiene Labán delante de Dios y
el trato que hace con, la gratitud que tiene Jacob delante de Dios y el trato que hace con Labán y la gente que viene con él. Los trata como hermanos. Pero no olvidemos esto. No hagamos como Labán. Recordemos el principio de amar y bendecir a nuestras familias. Algo que debió haber hecho Labán siempre. No olvidemos esa parte importante. ¿Qué es lo que no debemos de creer? De aceptar cuando se nos dice. Siempre no creamos que lo que se nos dice de Labán, que él realmente robó, y lo voy a repetir siempre, usurpó, robó lo que era de Labán. Eso no es cierto. Jacob actuó correctamente. No creamos tampoco entonces de que en ocasiones pensamos que fue Jacob quien hizo el pacto con Labán y pues sí lo hizo, pero él no tiene un diálogo con Labán en el pacto. Nótese eso. Y no olvidemos tampoco, nunca, que debemos de servir a Dios fielmente y no ser como Labán, que tenía conocimiento pero decidió otro camino. La gente puede pensar, oh, Labán hizo bien al final. Hay que estudiarlo con detalle, porque lo que él hizo es limpiar su imagen, que es lo que intentamos muchos de nosotros, y no es suficiente con tratar de limpiar la imagen de uno. De hecho, mi hermano, finalmente te digo esto, un acto bueno no limpia la imagen. El único que puede limpiar a una persona, desde espíritu, alma y cuerpo, sigue siendo únicamente Cristo. Y entonces, a través del testimonio de una persona, se muestra la justicia y la misericordia que ahora habita en la persona que es transformada por el poder de Dios. Así es que, mi hermano, me despido. Que Dios te bendiga. Te espero para el próximo video. Dios bendiga a tus hijos, a tu trabajo. Y no olvides ser recto, justo, verdadero, siempre. Que Dios los bendiga a todos. Nos miramos la próxima.